El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. Hola, terminamos esta serie de vídeos que estamos dedicando a algunos aspectos sobre la vida marítima y mercantil a finales de la Edad Media, hablando de un aspecto también conocido y muy duro de la vida en el mar. Me refiero a la violencia que se generó en torno a estos viajes. Porque todo viaje estaba condicionado, y más especialmente en el mundo atlántico, por una serie de causas naturales o provocadas por los navegantes que podían perturbar las rutas y el tráfico entre distintos puertos. Evidentemente, tempestades, accidentes geográficos desconocidos, corrientes marítimas, dificultades técnicas, sobrecarga, incendios en el momento en que se elaboraba la comida, podían dar al traste con el barco y sus tripulantes. Pero casi tan peligroso como todos los agentes naturales eran los peligros que podían infligir los innumerables ataques de piratas y corsarios que un navío podía encontrar a lo largo de su ruta. Es muy bien conocida por la historiografía la violencia y la criminalidad que experimentaron las sociedades a finales de la Edad Media. De nuevo, tenemos que afirmar que, gracias a los numerosos trabajos ya publicados, conocemos cómo se desarrollaron muchos de estos actos piráticos, dónde se produjeron, quiénes participaron en las agresiones, quiénes las sufrieron, cuáles fueron los motivos o qué recursos se utilizaron para cometer estos delitos. A todos esos aspectos se dedicará este último vídeo de mi propuesta. Bien, una de las primeras preocupaciones de todos los que se han acercado al estudio de la violencia marítima ha sido delimitar y definir los conceptos de pirata y corsario, ya que al menos en el plano teórico no son lo mismo. Autores como Michel Molat, Ana Onali, Jesús Hernández Sande, Eduardo Aznar o yo mismo hemos propuesto distintas definiciones para diferenciar al pirata del corsario. Así, la piratería se ha definido como el ataque o captura cometido por un navío de un particular en el mar o desde tierra, en tiempos de paz o de tregua, violando la protección que pudiera tener cualquier navegante y sin autorización ni justificación, a expensa de navíos que no han llevado a cabo acto hostil alguno. Se trataba, por tanto, de una acción ilegal de robo en un entorno marítimo. La piratería era, por lo demás, un oficio muy antiguo, nacido desde el mismo momento en que el hombre comenzó a navegar y a transportar mercancías valiosas, pero no es fácil trazar una línea clara de separación, insisto, entre el pirata y el corsario, y más en la época de finales de la Edad Media, que es la que estamos tratando. Para el corso se ha propuesto como la definición de corso sería aquellos que se dedican a una actividad realizada por un navío de un particular al amparo de la denominada como carta de marca o represalia, consistente en una autorización expedida por la autoridad pública, generalmente el rey, el monarca, contra navíos pertenecientes a otra autoridad, en este caso enemiga. El corsario no podía disfrutar legalmente de su presa sin antes declarar y justificar y entregar las mercancías a quien correspondiera, al almirante, a los alcaldes de la mar, etcétera, etcétera. Eso obligaría a que muchos maestres o pilotos entregasen fianzas antes de emprender su travesía, de tal forma que esas cantidades pudieran servir de indemnización a las víctimas de los posibles abusos cometidos. En todo caso, eso no impedía que los corsarios de un país fueran vistos como vulgares piratas por quienes sufrían
las consecuencias de sus acciones. En fin, que el corsario efectuaba una acción legal con arreglo a las normas y a la jurisdicción del país que le había concedido la carta de marca o la patente de marca, mientras que el pirata era todo aquel que se consideraba un delincuente sin ningún amparo jurídico. Como digo, en cualquier caso resulta imposible cuantificar en su justa medida la actividad de ambos, de corsarios y piratas, a lo largo de la época que estamos considerando, ya que los casos que conocemos responden a procesos judiciales y a denuncias que se pudieron generar tras los acontecimientos que generaron la violencia. También es difícil precisar cómo fueron los ataques y las tácticas empleadas en aquella época, ya que más allá de los datos que tenemos, no nos han dejado o no conservamos ningún documento que nos pueda describir cómo fueron los ataques. Durante buena parte de la Edad Media, el combate directo y lo más habitual entre flotas se condensaba en el abordaje por parte de los soldados de una embarcación hacia la otra, sin olvidar los disparos previos de armas a distancia, si se poseían. El objetivo no era tanto hundir la nave contraria como amedrentar y capturar su cargamento, cuando no la misma embarcación en su totalidad. Por tanto, los cañones, cuando aparecieron, se utilizaban más como paso previo al abordaje que como un arma principal, ya que incluso en los casos en los que se utilizara la artillería como arma directa, todos los investigadores coinciden en señalar que la maniobra de recarga era tan lenta que a lo sumo una lombarda o otro tipo de artillería podía realizar, como digo, a lo sumo 10-12 disparos a lo largo de un día. Para defenderse, las armas para defenderse, la tripulación y el propio barco, existía toda una normativa y una costumbre que establecía un conjunto de armas que permitían, como digo, repeler un posible ataque o abordaje en determinadas circunstancias. Las fuentes que disponemos para conocer los tipos de armas no son muy abundantes, aunque casi siempre todo lo que sabemos coincide en señalar que hasta la llegada y desarrollo de la artillería, como decía antes, lo habitual eran pequeños puñales, cuchillos, espadas, flechas, lanzas, ballestas, piedras, etc. Cuando se incorporó a los navíos la artillería, cuando se incorporaron las primeras lombardas, falconetes y la pólvora, la capacidad ofensiva del navío cambió radicalmente. Mientras tanto, una de las estrategias utilizadas por los piratas y por los corsarios, que actuaban en acciones consideradas posteriormente como piráticas, era viajar junto a su futura víctima, esperando la ocasión adecuada para el ataque. Existen algunos ejemplos, aunque quizás el más conocido de cuantos afectaron a los comerciantes que navegaron por los reinos hispanos en estos finales del siglo XV, fue un suceso que aconteció en 1476 y que tuvo como protagonista a un navío fletado en Londres con destino a Guipúzcoa. Ha sido estudiado por mucha gente, entre otros el profesor Iñaki Bazán. El barco, con una tripulación de 33 marineros británicos y 5 de origen vasco, transportaba paños, joyas y otras mercancías. Durante la travesía sufrió el azote de las tormentas, lo que no impidió que aquellos 5 marineros vascos aprovecharan un momento de descanso de la parte de la tripulación para hacerse con el control de la nave y asesinar al resto de mercaderes, transportistas y marineros que iban en ellos. Para culminar su extrema violencia, tiraron los cuerpos por la borda, confiando en que con la desaparición de los testigos nadie le reclamaría tan grave daño. Algo parecido le pasó años después a Manuel y Juan Sánchez, padre e hijo, vecinos de Sevilla, que habían fletado un carracón que tenía como destino Inglaterra, salida del puerto de Santa María hasta Inglaterra. En un lugar indeterminado de la costa entre la península e Inglaterra, el barco fue atacado por naves francesas, matando a buena parte de sus tripulantes e hiriendo a otros. Para que no quedase rastro del suceso, los tripulantes fueron abandonados en una isla, aunque algunos de ellos consiguieron salir y fueron salvados por algunos pescadores. En fin, la piratería de los siglos XIV, XV o XVI, que es lo que estamos considerando, en nada se parece a esas imágenes que solemos ver asociadas al cine o a la novela.
ni los lugares donde se cometen los actos piráticos, ni la violencia que se ejerció en aquellas ocasiones, repito, tienen nada que ver. Porque la piratería llegó a ser para muchos una forma de vida que se desarrolló muchas veces cerca de la costa, cuando el barco regresaba en muy malas condiciones o estaba saliendo en aquel momento de la ensenada, era aprovechada la ocasión por el pirata o por el corsario para atacarlo. Pero repito, nada se parece, más allá de la violencia, del asesinato o la muerte, en nada se parece a aquellos actos con los que tradicionalmente tenemos o reflejados en el cine o en la literatura. Nada más, muchas gracias. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.